Pues creo que hoy toca hablar del miedo. El miedo es algo que nos atañe a todos los seres humanos. A mí me ha afectado mucho, la verdad mucho, por eso es algo que quiero hablar. El miedo es tan particular de cada persona que no puede uno decir el miedo a tal cosa, el miedo a los espíritus, el miedo al diablo, el miedo a... Porque la verdad uno puede tener miedo a ser chaparro, uno puede tener miedo a ser gordo, uno puede tener miedo a no dormir, a cualquier cosa de la que sea parte de nuestra vida, a cualquier cosa, con cualquier cosa podemos tener miedo. Yo desde niño crecí asustado, asustón, miedoso, porque me asustaban muy seguido, empezando con las historias de terror que mi mamá platicaba con su hermano, con mis tías, con mi abuelita, historias a veces de fantasmas, a veces de visiones, no precisamente de miedo, sino crecimos en un entorno medio mágico, medio brujeril, así, una combinación de estas cosas. Y cuando no tienes información, lo primero que pasa es que te da miedo. Eh, pero junto con este miedo también creció una fascinación, por ejemplo, con las leyendas, los cuentos, los cómics de tradiciones y leyendas de la colonia. Me encantaban, crecí leyendo eso desde muy niño, porque mi mamá las compraba. Crecí, me asustaron muchas veces y creo que el mayor susto que me llevé fue en 1973 o 74 con la película El Exorcista. Yo tenía 13 años. La vimos, me acuerdo que fue con mis hermanos y mi mamá y quizás un par de amigas de mi mamá, a uno de los clásicos cines de antes, grandes, una pantalla gigantesca, el cine Roble en la Ciudad de México, ahí en Reforma. Y me causó tal terror que hasta hoy me sigue cimbrando, me sigue tambaleando simplemente pensar en la cara, en la caracterización de la niña poseída por el demonio. Bueno, dormí en casa, junto a la cama de mis papás en un catre por 3 meses, yo creo. Y de ahí en adelante, esta preocupación y esta eh, trauma por el demonio me marcó de manera muy importante. Crecimos en una casa que es como un vórtex, es como hay portales diversos. Por lo menos yo puedo identificar 3 en la casa donde crecimos, en la calle de Riobamba, donde siempre el espíritu de la casa le llamábamos el charro negro. Y aunque era una presencia más bien benévola, porque a mi mamá le avisaba cuando algo estaba mal, cuando alguien no había llegado, cuando había una puerta abierta, en fin, cosas de ese tipo. Más que maligna, era una presencia benigna. Pero con el tiempo supimos de varias brujerías que le mandaron a mi papá, que tenía en forma de estatuillas ahí en la casa, cosas que le daban, en fin. Cuando me casé, también sufrí de varios intentos, no intentos, atentados directamente de brujería. Me hicieron varias cosas. Mi ex esposa contrató a una bruja muy mala para que me hiciera no sé qué tantas cosas ni con qué propósito. Pero me los hizo. Sea cierto o no, creamos en eso o no, lo que sí existía era la mala intención. Y yo creo que con la mala intención es suficiente. Entonces,
eh, esto del miedo se fue acumulando y creciendo, especialmente ya cuando, ya divorciado, en la casa de Riobamba, haber visto tantas cosas, haber escuchado tantas voces, haber visto tantas sombras, eh, que si bien por un lado entendíamos que era el famoso charro, que era bueno, al tiempo empezaron a llegar cosas no tan agradables, cosas que molestaban de maneras diferentes. Si bien estas presencias se encargaron de correr a algunas personas que no tenían que estar en la casa trabajando, eh, al tiempo entraron, como dije, había portales diferentes. Entonces entraban todo tipo de energías. Consultando con una vidente, con un canal, con una señora que es canal, ella me dijo que sí era un flujo de energías tremendo esa casa. Podía entrar cualquier cosa, buenas y malas, por supuesto. Eh, entonces, cuando entré al mundo chamánico, también había algo misterioso, algo oculto en eso. Y además, algo que me atraía, ¿no? Esta es la parte que para mí resulta extraña. ¿Cómo es posible que el miedo nos atraiga al grado de llevarnos a hacer cosas, a intentar cosas? Yo puedo decir que por un tiempo, por algunos años, tenía un cierto gusto y un cierto culto por el diablo. Esta cosa que me había asustado de manera tan terrible y que me tenía sofocado, sojuzgado, me tenía arrinconado. Aún así, cuando empecé a hacer cine y cuando quise hacer mis proyectos, al principio él era uno de los personajes en los que me iba yo a concentrar. Historias de terror, quise hacer con las leyendas, las famosas tradiciones y leyendas de la colonia mexicanas. Hice un par de cosas con 2 leyendas, 2 cortometrajes. Pero sí, el miedo se manifestó en mí por el lado más bien demoníaco, de fantasmas, de energías, de vudú, por este lado del espectro, ¿no? de lo que puede ser el miedo. Cuando estábamos en el chamanismo, el chamán nos decía que el primer enemigo del hombre es el miedo, según decía don Juan, según le dijo a Carlos Castañeda, que es el que difundió toda esta información. Y en el grupo tolteca, pues querían ayudarnos a no tener miedo, pero con acciones que no son propiamente las adecuadas. Porque el miedo que propiciaban era un miedo físico, normal, o sea, de aventarte de la plataforma de 10 metros de una alberca, que sí te puede dar mucho miedo, pero de ese miedo al miedo que yo tenía o al miedo que cada persona pueda tener, la verdad no se compara. Los miedos internos son los que debemos trabajar, los que debemos entender, los que debemos abrazar y para limpiar y para dejarlos. O sea, nunca vamos a dejar de tener miedo, pero podemos aprender a convivir con el miedo. El miedo también muchas veces se presentaba en forma de miedo a secuestros, miedo a golpizas, diferentes cosas. Pero regresando al tema espiritual, que es, creo yo, siento yo, el principal motivo de mi recuerdo de hoy. En las prácticas chamánicas, pues sí, luego a mí me tocó aventarme por un tobogán. Me rompí la clavícula, pero no me dio miedo. No me daba miedo nada de eso.
me daba miedo entrar al temazcal, porque me subía mucho la presión, porque me daba taquicardia. Nunca me pasó nada, pero sí me daba miedo. Entonces, cuando después de esta cuestión chamánica, tolteca, aprendí Reiki y todo iba muy bien, hasta que el maestro, Francisco, nos habló del Mara, del mal, del demonio. Ahí en ese momento se me disparó de nuevo esta cuestión, este temor, este terror por el diablo. No era por otra cosa. Ya para mí yo alucinaba con el tal Pazuzu, que era el demonio de la película El Exorcista. Entonces ahí fue, yo creo que cuando dejé de ir a mis prácticas, a mi enseñanza de Reiki. El Reiki lo hice, lo aprendí. Después en Mount Shasta aprendimos la técnica que se llama Shambhala, que es una que desarrolló esta mujer, Susan Alexander. Entonces llegó un momento en que yo pensé que me iba a dedicar a eso, a ser un sanador. Y llegó el tiempo en que las presencias de la casa me empezaron a molestar, empezaron a ser tremendas sobre mí, me empezaron a influir demasiado y ya me costaba mucho trabajo estar bien. Después de lo del Reiki, yo invité a Francisco a ir a Mount Shasta para que conociera a Susan. Un amigo de Francisco le dijo que había que usar una medalla, porque con esa íbamos a repeler al demonio. Entonces ahí empezó otra vez, ahí ya casi me había yo liberado de esta cosa, ¿no? Del demonio. Y me lo volvieron a plantar. Llegamos a Mount Shasta y me dijo Susan, efectivamente, yo lo que veo es que tú eres exorcista. Y entonces eso me aterró, me apanicó. Tuve semanas terribles, con un miedo que no puedo ni platicar, no podía comer. Estábamos de regreso del viaje de Mount Shasta, que está al norte de California. Pasamos por San Francisco, por Los Ángeles, y en todo ese trayecto yo apenas comía, apenas dormía. En la casa de Riobamba hubo, justo regresando de este viaje, hay una parte donde tengo identificada como uno de los portales, donde yo pasé caminando y olía a animal muerto. Pero nada más ahí, nada más en ese lugar, olía a animal muerto. Le hablé a Susan, no sabía yo qué hacer, y me dijo, caray, eso sí está mal. Entonces yo estaba que no podía más del miedo, ¿no? Entonces para colmo. Entonces ya me dijo qué hacer, lo limpiamos, funcionó la limpia, lo hicimos entre mi hermana, mi hijo y yo, pero no fue hasta un tiempo después, también haciendo mis prácticas, ya Francisco me había dicho, cuando hagan Reiki, no hay que hacerlo abajo de una luz, de un foco. Hay que tener una vela siempre, pero no hay que hacer las curaciones abajo de una lámpara o de un foco, porque la luz atrae a las entidades están buscando la luz. Entonces, sí, tuve 2 experiencias donde puedo decir que se me metió algo. Una de ellas era un amigo, Saki, que estaba con esto de la energía universal y hacía bolas de energía, y una tarde a Ceci y a mí nos dijo que nos quería ayudar y nos quería mostrar lo que hacía. Entonces nos acostó en la cama y mientras le hacía acá sus ondas energéticas y hacía la bola de energía que cubría a Ceci para sanarla y no sé qué, de repente vi clarísimamente cómo del techo, donde estaba otro de los portales que tengo ya identificados en esa casa, salió algo tan rápido, así, me pegó aquí
Y me pegó físicamente, no estoy hablando de nada imaginario, hasta me lanzó hacia atrás. Cuando se fue Saki, bueno, después seguí yo, este, pero estaba yo ya muy nervioso cuando me estaba haciendo ahí sus ondas de energía universal. Vi cosas interesantes, unos ojos de mi animal guía, eh, vi cosas interesantes. Pero después de eso, comimos con mi mamá y a cualquier comentario me ponía yo fúrico, pero fúrico. Entonces, yo decía, no sabía yo qué estaba pasando. Entonces me puse muy nervioso porque yo sabía que se me había metido algo. Otra vez, en otra ocasión, quiero decir, mi hijo estaba enfermo. Entonces lo acosté ahí sobre la cama, le estaba haciendo una sanación con Reiki y de pronto, en un flashazo muy fuerte, no sentí un golpe, pero sí sentí algo en la coronilla de la cabeza y vi una imagen monstruosa, así blancuzca, verdosa, podrida, de una entidad, quiero decir, que también me dio un miedo terrible. Yo pensé que se le había pasado a mi hijo, pensé que había pasado por mí y que se le había pasado a él, aunque él luego me dijo que él no había sentido nada. Yo pensé que lo había incluso golpeado, porque así lo sentí yo. Pero no. Entonces, después, por supuesto, fui a que me hicieran unas limpias para sacarme todo aquello de encima. Y a final de cuentas, después de tiempo, de 2, 3 años, no recuerdo, fui con una, con una mujer que es canal. Ella es una vidente y canaliza. Y es la que realmente me ayudó. Me confirmó eso y muchísimas otras cosas, cosas de las que estaré hablando en otros testimoniales que voy a hacer. Pero en el trabajo que me hizo, me dijo que me había ayudado a limpiar el miedo. Ese miedo tan terrible que tenía, que ella sí había visto que en vidas pasadas, que definitivamente en esta vida no soy un exorcista, no tengo nada que ver con eso. Para ser poseído por una entidad de esas, se tienen que conjuntar muchísimas cosas, además de uno quererlo, de uno aceptarlo. Si uno no lo quiere, si no lo aceptas, no te va a pasar. Entonces, me empecé a tranquilizar después de eso y efectivamente a la semana sentí que se me había ido por completo ese miedo. Ahora pienso en El Exorcista y digo, me acuerdo del terror que me daba, ¿no? Cuando en aquellos años. Pero ya no es así, ya no reacciono así, ya no tengo esos arranques, esos ataques de horror, de terror que solía tener. La cosa es que el miedo y todo, absolutamente todo está aquí. Todo está en la cabeza. Quizás son etapas que tenemos que vivir de miedo, otros de incertidumbre, para algunos de tristeza, en fin. Tenemos que aprender a vivir y la única manera de aprender a vivir es viviendo las cosas, sufriéndolas, también para bien y para mal, por supuesto, ¿no? También tenemos que sufrir lo bueno, pero bueno, ahorita estoy hablando del miedo. Entonces, el aprendizaje que me he llevado después de todo esto, voy a cumplir 61 años. Mi hijo tiene la mitad de mi edad, exactamente la mitad de mi edad. Y él también, y como lo he dicho antes, él me ha ayudado mucho en todo esto. Hace meses, pocos meses, me dijo que no me sacara de onda, que no me asustara, pero que él trabajaba también con el lado oscuro, porque hay que balancearlos, porque debe existir un balance entre las dos cosas. Cuando me lo dijo no lo entendía, ahorita lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí adentro? Así como decimos que somos una partícula de Dios, pues también tenemos una partícula del lado oscuro.
La cosa es estar en el centro. La cosa es no tener miedo, es eliminar el miedo. Y creo que estoy hablando del miedo por esta época que estamos viviendo, donde el miedo es lo que nos ha llevado al punto al punto de quiebre casi de la humanidad. Estamos todos viviendo en el mismo mundo, no nos podemos salir de él. Y el miedo ha sido la semillita y el elemento que nos tiene como estamos hoy. Claro que existe el virus, por supuesto. Muchísima gente se ha enfermado, muchísima gente ha muerto de ello, pero más gente se ha enfermado y más gente ha muerto por el miedo. Entonces, el miedo es un bicho, por decirle bicho, muy extraño, porque tiene millones de disfraces. Entonces nos da el miedo aún donde pensamos que no está. Entonces, todo es mantener el equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre lo oscuro y lo claro, entre lo alegre y lo triste. Hay que estar en el medio. Digo, ahorita estoy dando ejemplos bidimensionales, ¿no? Pero vivimos en un universo tridimensional. Entonces, hay que estar en el medio, de arriba y abajo, de derecha a izquierda, de profundo hay que estar en el centro, girando en torno a este centro. No vamos a estar nunca allí en el mero centro porque también no se puede. Siempre estamos dando bandazos, bueno, malo, para arriba, abajo, adentro, afuera. Siempre estamos fluyendo entre estas ¿qué serán? Características, que entonces lo principal es quedarse en el centro, ni muy, muy, ni tan, tan como decimos en México. El miedo es voluntario, así como dijeron en una película, el peligro es real, pero el miedo es opcional. Exactamente, el miedo es opcional. No hay que tener miedo de nada. El miedo es lo que nos tiene, ya lo dije, es lo que nos tiene donde estamos. Entonces, no debemos tener miedo absolutamente de nada. El miedo nos impide vivir. El miedo nos impide morir. ¿Verdad? Tan extraño como suena. Estamos aterrados de morir. Vamos a morir. Pero el miedo nos impide morir también, así como nos impide vivir. Entonces, es absurdo tener miedo. Ya después de que lo aprendí, hoy me río, hoy veo mi pasado y me doy lástima a veces. A veces no entiendo por qué caí tan hondo en estas cuestiones que realmente son de la cabeza, son de uno, son opcionales. Entonces, vivir con miedo es no vivir. Y ni siquiera digo vivir en el lado malo. No, es no vivir. No vivir. Entonces, la tarea es no hacer caso a eso. Es vivir como uno quiere. Ya sé que tenemos que trabajar, a veces muchos tenemos que trabajar en lo que no queremos porque tenemos que sobrevivir, porque vivimos en un mundo material y ni modo, no nos podemos escapar de aquí. Pero lo que podemos hacer es, en nuestros ratos libres, procurar lo nuestro, procurar hacer lo que nos gusta, lo que nos llama, lo que nos hace vivir. Para mí es el arte, es la fotografía, es la cámara esta donde estoy grabando ahorita, es hacer esto que estoy haciendo ahorita, es compartir con la gente, es enseñar. A mí nadie me dijo absolutamente nada, todo lo descubrí yo. Esto que estoy diciendo lo estoy descubriendo yo. Ahorita que estoy hablando estoy descubriendo cosas también. Entonces, hay que vivir plenos. Hay que vivir confiados, hay que vivir alegres, hay que vivir en plenitud hasta donde se pueda, en plenitud total, aunque lo material
no llegue a la plenitud que uno quiere, es lo de menos. Si uno está contento, si uno está conforme, si uno está bien, te va a llevar a la mejor vida posible, con o sin dinero. El dinero, por supuesto que no es nada. Creo que los que tienen más dinero son más miserables que los que no tenemos. Entonces, eso es lo que el miedo me ha enseñado. Ya me enseñó a vivir. Y ojalá que todos, sabiendo, haciendo conciencia de nuestro miedo, lo abracemos, porque no se trata de abolirlo, no lo vamos a hacer, porque ese nunca, siempre va a estar. Entonces hay que abrazarlo, hay que entenderlo, a veces hay que procurarlo, porque gracias al miedo nos salvamos de muchas cosas y gracias al miedo vivimos.